Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, observa. Sí, Sí, ingeniero. gracias. Bien, entonces vamos dando inicio. Primero vamos a ir absolviendo las consultas que ustedes pudieran tener, quienes hayan revisado el PPT, hayan revisado la información, los problemas resueltos, algunas inquietudes que pudieran tener para hacer hincapié en esos temas, ¿no? Que podrían ser los más difíciles quizá. Les escucho. Ingeniero, Sí, adelante. yo estaba revisando un ejercicio y al momento de ver aquí decían factores de seguridad contra el deslizamiento. ¿Ya? También un factor de seguridad contra un momento de vuelco o algo así. Ajá. Estaba intentando así pasarlo a español, algunos términos. ¿Ya? ¿Por qué el factor de seguridad contra el deslizamiento es 1.5 y el momento de vuelco es 2? ¿Eso en qué norma está? ¿En qué parte está? Ya, ok. Los temas de factores de seguridad, entonces. Ya. Gracias por tus preguntas. Vamos a responderlas en conjunto. Ingeniero, yo tengo otra pregunta. Sí, adelante. En la fuerza de fricción, he estado tratando de resolver el ejercicio que usted subió. Eh, en las diapos nos da una fórmula que viene a ser fuerza de fricción F por el peso del terreno, por la base, por la altura. Sí, Solo da con la Roberto Morales, que habla de la fuerza de fricción, que hay casos en donde se va a tomar en cuenta la cohesión entre el terreno de la cimentación, que viene a ser, se podría ser del factor C, y la fuerza de fricción lo toma con el peso de cada material que venía a ser del suelo, de la base, de la pared, y lo haya cuando no nos dan coeficiente, podemos seguirlo con el ángulo de coeficiente de fricción, con la tangente, ¿verdad? sí, correcto. Ya, pero ya, esa es mi duda, ¿no? Porque no me sale con la fórmula, porque ese F no sé qué vendría a representar en la fuerza de fricción. Ya, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Isaí, ¿sí? ¿Sí, Romero? Sí, ¿Una pregunta? disculpe, sin Ingeniero, querer. Ah, ok, ok, ya. ¿Alguien más que ingeniero, tenga alguna pregunta? ingeniero, Sí, adelante. aparte de los factores de seguridad, tenía otra pregunta. Sí, dime. O sea, no sé por qué, no sé por qué cuando se haya el momento de vuelco tiene que ser con respecto así a un punto en específico, y por qué cuando se hace la presión del rodamiento se hace momentos con respecto al centro de la base. Eso no entiendo. O sea, ¿cómo saber en qué punto es el momento? Ya, ok. Ya, y el otro me dice el momento que se hace el centro de la base, ¿no? Ya, ¿qué otra inquietud tendrían, por favor? Ingeniero, Sí, adelante. ¿qué tal? Buenas tardes. Yo Buenas tengo una tardes. consultita en el tema del comportamiento del muro de contención en Ya, la parte de la base. No, me gustaría así saber, no, su, su opinión, ¿no? Respecto a por qué es que el pie de la base, ajá, ¿no? Está ubicada justamente debajo donde hace presión el terreno y por qué, y el talón está en el otro sentido. Para mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si es que, qué pasaría, no? ¿Cómo sería el comportamiento si es que, si es que lo construyen de manera inversa, ¿no? Digamos, el talón que esté, digamos, donde el terreno está ejerciendo presión, ¿no? ya, Y, y el pie esté libremente. O sea,
el- porque, o sea, el diseño correcto, ¿no? El diseño correcto es de que el pie, ¿no? Que tiene mayor longitud que el talón, ¿no? Es donde el terreno está haciendo bastante presión, ¿no? Donde hay bastante presión del terreno, ¿verdad? Ya, o sea, digamos, simplemente para ti sería que el talón se llame pie y el pie se llame talón. ¿Cuál sería la pregunta? Ya, Sería, ¿qué pasaría si es que en un proceso constructivo se hace así por error? Porque ese es un error. si es que un elemento es más, digamos, el pie fue 1 metro y el talón fueron 4 y lo hacen al revés. Claro, Ya, exacto. ok, ok, ok. Sí, ¿alguna inquietud más? Bien, tenemos 34 participantes. Yo creo que con estas preguntas podemos dar inicio. Bastante. Bien. Eh, Existen muros que no solamente son de concreto armado, sino como en este caso observan, se conforman con bloques también, ¿no? Y podríamos tener problemas de presiones excesivas para los cuales no está preparado el muro. Pudiesen tener no solamente inclinación del muro, sino también falla interna en el muro, ¿no? La unidad del muro empieza a perderse porque el material empieza a fallar. Hay casos donde hacemos rellenos y no se requieren muros de contención, como este terraplén. No se requieren muros porque precisamente la estabilidad la logramos colocando una pendiente que sea acorde al material de relleno. En cambio, cuando requerimos elementos verticales o muy cercanos a la vertical, va a ser necesario tener muros, ¿no? Muchas veces los temas arquitectónicos, como este, por ejemplo, el de la vivienda que estamos observando, nos llevan a colocar muros en diferentes niveles, que a veces, aparentemente, por ejemplo, el que está más bajo, aparentemente soportaría pues una jardinera, pero realmente a este muro están llegando presiones también de los pisos o los niveles que están por encima de él, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se tienen muros que son paralelos unos a otros o que están cercanos o que están desfasados, tanto lateralmente como en altura. Hay que tener bastante cuidado con cálculo de presiones. Aquí hay un ejemplo, ¿no? El terreno es la línea negra con el achurado marrón y se requiere establecer una división vertical, una superficie en la parte baja, ¿no? Una superficie horizontal y en la parte alta otra superficie horizontal para darle también uso. Entonces podemos tener el caso anterior o este en donde será necesario realizar rellenos y también realizar cortes. En el caso anterior básicamente es un corte para el tema constructivo, pero luego se trata de un relleno. Y podríamos tener esto, ¿no? Podríamos tener el terreno, necesito por aquí colocar un par de muros y establecer un espacio que me permita el pase, por ejemplo, vehicular en una construcción como por ejemplo el Sanjón, ¿no? En Lima. Entonces tendríamos que hacer constructivamente un corte de este tipo, colocar las zapatas con los muros y luego realizar el relleno. Normalmente se debe especificar el tipo de relleno eh, y por lo usual no empleamos el mismo material que está en la parte posterior. No se trata de muros en voladizo como estos.
En esta imagen pueden observar que podrían existir zonas de puentes, ¿no? O sea, por debajo hay un pase libre, entonces esta carretera necesita puentes, pero hay otras zonas que pueden requerir algunos muros para soportar, por ejemplo, la caída de material de una pendiente, ¿no? O como aquí, por ejemplo, el muro más bien soporta la carretera, ¿no? Aquí la carretera está sobre terreno natural, pero existe un corte y esto se puede estar soportando con un muro de contención, o al revés, el muro de contención podría estar soportando, por ejemplo, a la vía. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre muros de contención? Ustedes ya han revisado esta diapositiva, han observado que existen muros que se pueden hacer con diversos materiales. El curso está orientado principalmente al concreto reforzado y al concreto preesforzado, que será la segunda parte del curso. Entonces, es importante saber que existen otras técnicas, ¿no? Más, digamos, más simples, empleando materiales de reciclaje, digamos, pero aquí, por ejemplo, hay que clavar unas estacas entre llanta y llanta y hay que colocar unas sogas hacia el interior, que serán las que irán transmitiendo los esfuerzos al terreno, ¿no? O sea, no es simplemente apilar llantas, sino tiene un procedimiento. Existen libros con metodologías para este tipo de muros, ¿no? Acá tiene uno mucho más alto. De los muros de concreto armado que ustedes van a poder observar en la práctica, estos son los que más van a ver, ¿no? Los muros de gravedad, los puentes incluso que se construían todavía en los años 90, hasta los años 90 incluso muchos puentes tenían sus estribos conformados por muros de gravedad. Posteriormente se empezó a usar estos muros llamados de semigravedad, ya no son tan gruesos, tienen algo de refuerzo, pero en general los muros emboladizos son los más empleados cuando la parte superior no tiene un techo, lógicamente. Esto no es igual que un sótano. En un sótano aquí va a existir un techo y el comportamiento de esto va a ser distinto, ¿no? Además van a tener cargas verticales. Aquí lo que tenemos es predominantemente el empuje del terreno. Algunas consideraciones que deben tener están relacionadas con el drenaje. Aquí observan que hay un material granular para que cuando ingrese agua, el agua ingresa, llega a este lugar y luego pasa. Ya estas tuberías, algunos le llaman lloradores, barbacanas o simplemente es una tubería de drenaje, ¿no? Otra forma, cuando tenemos un muro mucho más alto, pues es colocar aquí en la parte baja el dren, ¿no? Se llama respaldo porque esta cara del muro se llama el respaldo. Este término es un término que se usa mucho para decir el respaldo del muro, es la cara que va contra el terreno. Y bueno, se coloca pues siempre refuerzo en la pantalla, tanto en dos capas como en la zapata también en dos capas. Estos muros con contrafuertes se utilizan cuando, por ejemplo, este muro emboladizo ya es insuficiente. Es decir, si el muro emboladizo tuviera que ser mucho más grande, estoy tratando de trazar aquí más o menos hasta dónde debería subir, el muro emboladizo tendría que ser demasiado ancho en su base. La zapata va a tener que ser la misma, pero el ancho del muro es bastante amplio y si yo multiplico eso por varios metros en la dirección longitudinal, este muro va a ser un muro antieconómico. La manera de reducir el costo es solamente ensanchar estas porciones, llamadas contrafuertes, y el muro queda como un elemento angosto, ¿no? Queda como un elemento angosto, que puede ser un poquito más grueso en la base y un poquito más delgado en la corona, pero estos elementos, los contrafuertes, nos permitirán mantener un espesor menor al que se colocaría si es que todo fuese concreto con un solo espesor, una sección continua. Y este tipo de muros, que se llaman tipo jaula o tipo criba, son conformados por piezas prefabricadas, ¿no? Todos los anteriores normalmente los construimos in situ, aunque los muros en voladizo pueden hacerse prefabricados, estoy marcando, y los muros de contrafuertes también se pueden hacer prefabricados. Y los muros tipo jaula o criba siempre son prefabricadas las piezas con las que se arman.
Ahí tienen algunos casos cuando el material es lo suficientemente grande, no llega a salirse, y más bien cuando es un material muy fino, o por ejemplo por aquí, hay que colocarle un geotextil por dentro para evitar que el material se salga. Pues dependerá del relleno que haya disponible para poder emplear este sistema. Ahí tienen parte de la construcción antes de hacer el relleno. Y el relleno, como ven, consiste en material tipo grava. Este es un detalle del programa CIPE que les ayuda a hacer diseño de muros en voladizo para diferentes condiciones de estratos o para superficies variables en la parte superior cercana a la corona e incluso con pendientes, ¿no? Por aquí pueden observar muros en voladizo prefabricados, ¿no? Estos que ustedes observan con unos elementos con los que se están sujetando es porque son prefabricados, están tirándose de aquí. Son 2 puntos arriba y 2 puntos abajo que les permite izar un muro y luego montarlo en su posición. Este es un muro in situ, que está a la izquierda, se ha colocado encofrado, falta retirar, acá ven el encofrado, falta retirar el tablero, y aquí atrás falta todavía completar el relleno, ¿no? Atrás ha habido un encofrado que se ha retirado ya, pero falta relleno. Este que observamos aquí en la figura de la izquierda también es un muro voladizo, y aquí pueden notar que hacia este lugar donde tengo una mayor longitud, tendré el talón del muro, que es en donde voy a rellenar, ¿no? O sea, aquí va a haber relleno, y en cambio aquí el pie será donde el nivel de relleno es mucho menor, ¿no? Aquí esto es mucho más bajo. Vamos a ver en un instante qué pasa si es que estas dimensiones no las respetamos tal cual, para atender la pregunta que hicieran ustedes. Bueno, parte del proceso constructivo de un muro que es muy ancho en la base, muy ancho, y que luego cambia de dimensión hacia la parte superior. Otros muros prefabricados. Aquí las pantallas han sido prefabricadas y la parte superior, perdón, la parte inferior, las zapatas, se harán in situ. Entonces este es un muro de construcción mixta, ¿no? Parte prefabricada y parte in situ, ¿no? Aquí observan que hay unos elementos que van a permitir luego colocar unas vigas y poder techar esta zona, ¿no? Entonces estos muros, cuando ya estén completos, no van a trabajar en voladizo, van a trabajar empotrados en la base y apoyados arriba porque habrá una losa que les servirá de apoyo. Bueno, esto ya ustedes lo han tenido que revisar. Si hubiese por aquí alguna duda, me indican. Este es un diccionario militar de 1800 y tanto, en donde se usaba, bueno, donde aparece el término gavión, de los más antiguos que he encontrado, y los militares a esto le llaman gaviones, ¿no? A estos elementos que son unas mallas metálicas, lo llenan de tierra y con eso se protegen sus entrenamientos o cuando forman barricadas, ¿no? Esa misma idea es la que se surgió para construir estos gaviones, ¿no? Son elementos tejidos, lógicamente este acero es un acero de más fuerza, y tienen por objeto colocar dentro piedra para formar muros, ¿no? Superponiendo uno sobre otro y entretejiéndolos. Entonces, hay nuevas formas que se investigan con el objetivo de lograr más estabilidad. Y podemos usar gaviones o podemos utilizar geomallas. Dentro de la geomalla podemos hacer rellenos con bolsas plásticas, ¿no? De un tipo de polipropileno especial, arena, y esto me puede servir de muro, ¿no? Aquí lo observan. Y tenemos estos muros de tierra mecánicamente estabilizada, como los que se han usado aquí, por ejemplo, en Mansiche, ¿no? Si ustedes observan los muros que se han hecho en Mansiche, son de este tipo. En el óvalo Coca-Cola, que se le llamaba, el paso a desnivel tiene unas rampas, y las rampas están hechas con muros de este sistema. Tierra Armada es una marca, ¿no? El sistema es sistema de tierra mecánicamente estabilizado. Cada uno de estos elementos o escamas o bloques también como se les llama, son elementos prefabricados, tienen unas uñas metálicas que unen uno con otro hacia arriba, y
hacia adentro tienen geomallas. Hacia adentro tienen geomallas que con la compactación del terreno sirven para soportar las fuerzas de tensión o de empuje que se quieran presentar. Hay un sistema similar y este que básicamente se utiliza para dar estabilidad a taludes, ¿no? Como ven aquí el objetivo es darle estabilidad a un talud, acá abajo puedo tener una vía y esto es mucho más barato que colocar un muro de concreto, ¿no? O sea, si yo quiero colocar aquí un muro de concreto emboladizo, digamos que fuese esto, mucho más económico que hacer muros emboladizo concreto siempre va a ser utilizar estos sistemas de geomallas, ¿no? Que se emplean a nivel de Europa, pues hace 70 años, 80 años más o menos, y aquí se vienen empleando cerca de 20 años, ¿no? Entonces se tiene más experiencia en otros países, pero aquí ya se ha ganado alguna experiencia. Lógicamente, esos sistemas son más económicos que el concreto armado. Ingeniero, Sí, adelante. le comento, un sistema así parecido para estabilizar tierra está en el puerto Chicama, en el malecón que hicieron. El Ministerio de Cultura hizo uno similar. Gracias. El sistema, como digo, ya se está empleando en el Perú probablemente unos 20, 30 años ya. Al principio incluso era difícil encontrar en los proyectos de carreteras, estoy hablando hace 20 años o 15, alguien quería colocar un geotextil en una carretera y simplemente el proyecto no podía tener un geotextil porque en las especificaciones técnicas del MTC no aparecía el material, ¿no? Entonces, poco a poco lo han ido incorporando, igual que antes teníamos casi 2 o 3 tipos de asfaltos, ahora tenemos una serie de emulsiones y demás. También en este caso las geomallas, los geogrid ya se vienen empleando, ¿no? Como su compañero nos comenta, hay un caso en Chicama, ¿no dices, no? El puerto Chicama, el distrito de Rasuri. En Puerto Y Chicama, también tiene un sistema de aspersores también para el tema de para irrigación de el agua. riego. Ok, gracias. Entonces, estos sistemas terminan siendo más económicos que un muro emboladizo. Sin embargo, digamos, y como material, como resistencia, pues hay proveedores que les hablan de 50 años de durabilidad y otros les hablan incluso hasta de 75 y algunos de 100, ¿no? Entonces, dependerá mucho de la marca, del producto. Nosotros, nuestro objetivo es aprender a diseñar muros en voladizo, porque finalmente estos muros, digamos, conocer el diseño me va a permitir después entrar, eh, sea por mi cuenta, con algún estudio adicional, a diseñar muros de sótano, por ejemplo, que guardan alguna relación con los muros en voladizo. Entonces, básicamente es por eso, ¿no? Si fuese por un tema económico, en un caso como este, tendríamos que descartar el muro embolado definitivamente por el costo. Ingeniero, Sí, adelante. ese método de geomallas es también el que se aplica en la Costa Verde de Lima, ¿verdad? Ahí han utilizado barreras dinámicas. O sea, esto que ustedes observan aquí como líneas de color negro, están, digamos, se colocó la primera de esta forma, se rellenó el material, se colocó la segunda, la tercera y se va rellenando capa por capa. Este sistema, así similar es, donde voy haciendo capa por capa, es el que se usa también aquí en la tierra mecánicamente estabilizada. Muy similares, ¿no? Aquí observan cada uno de los bloques y las geomallas, ¿no? Pues esta geomalla lo que funciona en tensión. Cuando el terreno empuja, el terreno está empujando en esta dirección, hacia afuera, la geomalla transmite la carga hacia el mismo terreno en sentido contrario. Y eso es lo que permite el equilibrio. En cambio, en un sistema de barreras dinámicas, estos todos son similares. Todos los que ven por acá son, por ejemplo, esa no es una forma correcta de construir, colocar todo, armar y después empezar a rellenar, porque se van a maltratar las geomallas. No hay que hacerlo hilada por hilada, ¿no? Entonces, esta no es una forma correcta, se les presenta para que sepan que a veces se construye así, pero no es la forma correcta. Entonces, ¿dónde les puedo ayudar con una barrera dinámica? Voy a usar este espacio y después lo elimino. Yo puedo tener una zona en donde hay un acantilado que puede tener diversas irregularidades. Entonces, ¿qué se hace en una barrera dinámica? Se hace una perforación y se ingresa una barra, digamos 4 metros, 5 metros, 6 metros, como si estuviera clavando una barra al interior,
o puedo colocar un cable, generar hacia adentro un bulbo de concreto y ahí el cable, ¿no? Entonces hago un vaciado de concreto, queda esto enterrado y así por el estilo coloco varios puntos en donde he hecho perforaciones, como si hubieran colocado clavos, digamos, ¿no? Y luego lo que hacen es colocar cables, ¿no? Cables entre estas ubicaciones, cables entre estas ubicaciones con algunos aditamentos. Entonces, cuando alguna porción de la tierra o de alguna piedra grande empieza a moverse, lo que va a hacer es, vamos a cambiar el color. Por ejemplo, esta piedra que está por aquí, ¿no? Digamos, esta no podría estar ahí porque hay acá un agujero, digamos, esta, ¿no? Esta empieza a moverse. Al momento que llega aquí, lo que va a hacer es que esta línea de color rojo se tense. O sea, esta que estaba aquí se va a tensar. ¿Por qué? Porque es como que ustedes quisieran apretar la piedra contra este cable, ¿no? Entonces, se llaman dinámicas por eso, porque empiezan a trabajar en la medida o se van adecuando a las tensiones que pueden aparecer de cualquier dirección. Entonces, esto es como colocarle una red de pescador, ¿no? Cuando se va a pescar al mar y ahí se capturan varios peces, acá la idea es capturar a las piedras y se le da las dimensiones y las características en función al tamaño posible de estas piedras, ¿no? Entonces, los anclajes van a transmitir estos esfuerzos hacia el interior. Pero como digo, lo que están haciendo es tratando de contener esta caída de piedras, ¿no? Si lo que se busca es darle estabilidad a este talud, ¿no? O sea, es posible que haya, vamos a poner por aquí más pequeño, este es el acantilado, y si es posible que esto pueda caer, más o menos esto sería una persona para que veamos la cantidad, ¿no? Y por acá abajo tenemos otra persona. O sea, si tuviéramos este es un problema de estabilidad de talud, ¿no? O sea, no es que se van a caer unas piedras o que yo, hincando aquí unos anclajes de 4 o 5 metros, voy a sostener esto que tiene, por ejemplo, 30 o 40 metros de altura. Es imposible, ¿no? Entonces, cuando aquí hay 30, 40 metros de altura, estos anclajes de 4 o 5 metros no me van a servir. Entonces, lo que se hace aquí es, primero, realizar un análisis de estabilidad para tener la certeza si puede o no ocurrir, sea para carga de gravedad durante un sismo, que esto se deslice, ¿no? Que toda la porción superior simplemente se venga abajo. Si eso pudiese ocurrir, tendrían que hacerse perforaciones muy profundas para poder, de alguna manera, generar como una costura, ¿no? Estoy poniendo acá unos bulbos de concreto, generar una costura, pues, que son estos fierros que están pasando estos cables, para evitar que este terreno se suelte, ¿no? Muchas veces se puede detectar esto, pero a veces tengo que entrar 20, 30, 40 metros, es antieconómico, y por eso muchas veces se deja sin darle atención a este tipo de problemas, ¿no? Las barreras dinámicas trabajan aquí casi superficialmente, ¿no? No es un tema que lleguen a esta profundidad. Vamos a borrar esto. Bien, entonces, una de las preguntas al principio eran por qué cuando se hace el análisis de estabilidad, y aquí ojo, cuando hablamos de estabilidad, se llama esto estabilidad interna, ¿no? Cuando yo analizo si se puede volcar un muro, el momento de volteo, si se puede deslizar un muro, o si pudiera sentarse demasiado debido a que los esfuerzos son muy altos, lo que hago en realidad es verificar lo que se llama la estabilidad interna. Estabilidad interna. Ya más adelante tenemos este término, pero lo vamos comentando por aquí. Ahí tienen un muro de gravedad que ha girado. Muchas veces entra agua de lluvia y el agua empieza a presionar mucho más. Podría ser que aquí no funcionó el drenaje, se olvidaron de dejar el drenaje, por aquí se ve una mancha blanca, es producto del agua. Se puede haber taponeado el drenaje incluso.
Aquí se observa cómo el agua, por ejemplo, cae, ¿no? Aquí hay unas manchas que me dicen que por aquí cae el agua cada vez que hay ingreso, sea por lluvia o sea porque arriba están regando, ¿no? Entonces, cuando se tapan estos lloradores, el agua se acumula y si el muro no fue preparado para soportar ese empuje, pues va a girar como aquí lo ven, ¿no? Y esto simplemente era como tengan un acercamiento al hecho de que una cosa es un muro embolado y otra cosa es un muro que está anclado, ¿no? Aquí sucede lo mismo que hablamos un rato, ¿no? Se ha hecho una perforación, se ha dejado una tubería, eh, por en medio de esa perforación se ha colocado concreto, se ha generado un bulbo y luego se ha metido una barra. Esa barra queda embutida en el concreto, queda ahí adherida al concreto, empotrada, y luego se le coloca pues una placa metálica y un elemento. Entonces todo el empuje que haga el terreno, el terreno está empujando hacia afuera y la barra está jalando hacia el interior y ahí está controlando el movimiento. En este caso se han colocado primero los pilotes. Vamos a hacer aquí un esquema rápido. Este es el terreno, 5 pilotes, imagínense, paralelo a este. A ver si lo coloco así con muchos pilotes, ¿no? Pueden ser 40, 50, no sé, depende de la longitud que vaya a cubrir. Y una vez que los pilotes están hincados, ahora sí, solamente viéndolo en elevación, empiezo a excavar. Vamos a ponerlo aquí abajo. Aquí está el pilote, aquí está el terreno natural. Entonces empiezo a excavar, por ejemplo, excavo esto y construyo el muro. Aquí estoy construyendo el muro, estoy viendo, es una vista lateral, habiendo hecho antes el anclaje, ¿no? Una vez que este muro está y el pilote, como saben, está empotrado, puedo seguir cortando otra porción más, que es el momento en que se ha tomado la foto, ¿no? Ahora aquí se va a hacer nuevamente perforación, otro nuevo bulbo, se va a colocar nuevamente concreto y cuando el concreto fragüe, se va a anclar nuevamente el cable o la barra en este caso, ¿no? Estoy haciéndose con barras. Son sistemas de sostenimiento que se han usado aquí, ¿no? Por ejemplo, en Upao no se ha hecho se ha hecho uno que se llama Soy Night, vamos a ver en un ratito, ¿no? Cuando se construyó el teatro. Aquí hay un sistema similar, primero pilotes, y aquí el muro va a quedar como un muro, este muro va a ser parte del edificio, este muro que le estoy poniendo el check, ¿no? Este va a ser parte del edificio nuevo que voy a construir. Aquí, como es una obra de infraestructura, no es un edificio, esta viga que ustedes observan aquí, esta viga bien larga, me sirve en lugar de este muro, ¿no? Y es una viga temporal. Una vez que haga mi construcción, esta viga la puedo demoler o se puede quedar ahí, incluso puedo soltar los anclajes, ¿no? Este caso también los anclajes, una vez que se construye el techo, acá va a haber un techo, por aquí va a haber otro techo, ¿no? Cuando se construyan los techos horizontalmente, estos anclajes ya no sirven, simplemente se retiran los elementos de fijación. El cable o la barra se queda perdida adentro y se corta lo que sobresale. Pero estos son anclajes temporales. Estos también son temporales, pero como digo, el elemento concreto no se va a utilizar. Este sí queda como cara del edificio por dentro. Aquí también, Y, sí, adelante. ingeniero, y cuando, por ejemplo, la vivienda de al lado quiera construir un edificio, se encuentra con esos anclajes, por Eh, ejemplo, ¿hay alguna sí, una norma donde vamos a tenga suponer, que ver ahí esta para fuera, ambas partes? ya, esta fuera la vivienda, acá están sus cimientos, ¿no? Acá está el cimiento del otro lado, y nosotros vamos a construir aquí, ¿no? Y necesitamos hacer esto, un par de sótanos, por ejemplo. Cuando voy a construir en el terreno al lado, lo primero que tengo que hacer es acercarme al vecino, presentarme, hacer un levantamiento de daños, de fisuras, de posibles puntos débiles de la estructura, verificar sus planos si los tiene, hacer probablemente un escaneo del refuerzo. Entonces, una vez que tengo un estudio completo, sé de qué manera va a afectar mi excavación a su vivienda y sé de qué manera puedo mitigar ese daño, porque daño siempre le voy a hacer, aunque sea mínimo. O sea, si mi excavación fuera al nivel de la misma vivienda, algún daño le voy a hacer. Entonces tengo que tratar de mitigarlo. Si, por ejemplo, ellos tienen aquí una cisterna, ahí yo no puedo poner un anclaje, ¿no? Entonces digamos que su cisterna del vecino está aquí, ¿no? Que acá está la cisterna del vecino. Y esta es la casita, ¿no? Acá está la casa.
Entonces tengo que colocar un anclaje antes de la cisterna y otro después, pero no puedo colocar justo en este lugar, ¿no? Porque hacer eso perforaría la cisterna y le malograría su casa, ¿no? Entonces son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. Pero una vez que he superado cualquier interferencia y he colocado, por ejemplo, un anclaje aquí, supongamos que tiene unos 10, 12 metros, eso depende del material. Aquí en Trujillo la mayoría de anclajes que se han colocado han estado entre los 10 y 14 metros, ¿no? ¿Qué sucede? Este anclaje queda con una tensión enorme, ¿no? Imagínense una fuerza de 80 toneladas, por ejemplo, aquí, ¿no? O una fuerza de 100 toneladas incluso. Eso va a depender mucho de la separación que hay entre ellos. Pero piensen solamente en 80. Si yo dejo esto anclado, aunque ya no lo necesito, pero no le quito el elemento de ajuste, cuando alguien demuela su casa y meta una retro, va a jalar esto y imagínense un látigo de 80 toneladas, ¿no? O sea, puede matar personas. Entonces es obligatorio retirar este dispositivo en el caso de anclajes temporales. ¿Para qué? Para que se relaje, se libere la tensión en el cable y simplemente cuando la persona venga aquí con una retroexcavar va a encontrar un bloque de concreto que lo tendrá que eliminar y un cable que se lo botará o lo venderá, ¿no? Pero no va a tener mayor problema que ese. Si le hago una calzadura, sí le voy a dar más trabajo, ¿no? Definitivamente. Si en lugar de este sistema uso el sistema de calzadura, es decir, construyo debajo de su cimentación un bloque, luego otro bloque más, y luego otro bloque más, ¿no? Para poder yo tener una superficie vertical y poder hacer mi construcción, mi excavación, cuando el señor quiera construir su edificio igual que el mío, va a tener que demoler toda esa calzadura y me va a generar un montón de vibración en mi edificio que ya está funcionando, ¿no? Pero eso me lo busqué yo mismo que decidí colocar calzadura. Y es lo que más se ha usado en Perú durante muchísimos años, ¿no? Ya también hace 20, 30 años estamos utilizando los muros anclados en Perú, más o menos, unos 30 años. Y aquí en Trujillo, creo que hace unos 6 años o 7 se ha usado la primera vez. En cambio, estos casos, como los tiene, por ejemplo, la Católica en Lima, tiene este tipo de muros, muros con anclajes permanentes. Se diseñan, algunas normas mandan 75 años de duración, otras mandan 100 años. De eso va a depender mucho el factor de seguridad en el análisis, ¿no? Ustedes saben que una vivienda normalmente se diseña para 50 años, cualquier edificio en general en nuestras normas supone un periodo de vida útil de 50 años. Pero hay otro tipo de estructuras que podemos darle o esperar que duren mucho más, ¿no? O simplemente el propietario quiere que duren más y se debería diseñar para eso, ¿no? En este caso, estas cuñas de anclaje quedan tapadas con estos capuchones y así es como se ve el muro permanentemente. En Lima ya hay varios casos de estos, uno de ellos, por ejemplo, es en la Universidad Católica, ¿no? En algunos de los ingresos a sótanos tienen este sistema. Bueno, aquí hay un caso en donde puedo tener un cable, pero si no le coloqué los cables suficientes, ¿no? Me faltó colocar uno en medio. Cuando haya cargas externas o ingreso de agua y un drenaje muy pobre, voy a tener presiones y el muro va a tender a fallar. Sistemas similares, pero con bloques prefabricados, que como ven pueden colocarse en cualquier posición y este es un lugar donde hay agua, donde voy cortando de a pocos, ¿no? Entonces este sistema me sirve también con anclajes permanentes. Y esto es lo que usaron en el Teatro Pau, ¿no? Esto es lo que usaron en el Teatro Pau. Tierra claveteada o soinai, ¿no? En resumen, es muy similar. Tengo que anclar cada puntito que ustedes observan aquí. Es un anclaje. Pero el problema es que cuando estamos en terrenos como este, que no es vertical, ¿cómo encofro esto, no? ¿Cómo encofro esta cara? O cuando estoy al borde, por ejemplo, de estas viviendas y no pretendo encofrar todo, colocar un muro completo, o simplemente intento hacerlo, corto un poco y se me desmorona el material. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a colocar varios elementos, ya no como aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, la distancia podía ser 2, 3, 4, a veces algunos colocan hasta 5 metros, ¿no? Aquí también
unos 3, 4 metros, ¿no? Por aquí, por ejemplo, esta altura es de aproximadamente 4 a 5 metros, ¿no? Y aquí horizontalmente tenemos alrededor de 3 metros. Entonces yo puedo hacer un corte de 3 metros, coloco mi anclaje, hago el siguiente corte, coloco mi anclaje, lo voy haciendo por paños, esto no se corta en una sola etapa, ¿no? O sea, para haber llegado aquí es que se ha hecho por paños, ¿no? Digamos aquí, ¿no? El ancho tributario, más o menos debe estar en los 4 metros, o 3 metros más o menos. Entonces en la excavación, primero se tuvo que excavar esto, hacer esta zona, después se tuvo que excavar dejando 2, por ejemplo, se tuvo que excavar por ahí, y una vez hecho eso, se pudo excavar el de la izquierda y el de la izquierda. O sea, se hace por etapas. Si yo lo suelto todo, el terreno se va a venir, ¿no? Pues cuando esto no es suficiente porque el terreno se desmorona, hay que hacerlo cada metro, o cada metro 20 o metro 50. En ese caso se utiliza esta tierra claveteada. ¿Y cómo coloco el concreto? Con chocret, ¿no? Chocret es concreto lanzado que cae contra digamos en el caso de lo que estamos viendo por aquí, contra el terreno y se endura inmediatamente, ¿no? Entonces hay que tener, sí, mucho cuidado con el diseño de mezcla, el equipo y el operario, pero el concreto empieza a endurar inmediatamente, es lo mismo que se utiliza en tunelería, ¿no? En este caso se está colocando contra un muro, miren atrás acá hay unos ladrillos, han dicho aquí, no le voy a encofrar ni voy a vaciar concreto en esta placa, porque la placa va a romper el muro del vecino. Entonces, para no romper el muro del vecino, le están colocando concreto lanzado, que se endura y que no va a generar presión lateral, ¿no? Pero aquí sí tienen una aplicación, por ejemplo, en un terreno natural, ¿no? Y aquí están colocando chocre, ¿no? Entonces, rápidamente el chocre endura y ya no da tiempo a que el terreno empiece a desmoronarse. Y bueno, aquí hay una mezcla, ¿no? Aquí se ha utilizado soil nailing primero y luego lo restante para dejar esta superficie vertical de tierra armada. Entonces, rápidamente tenemos 2 autores, uno es Rankin, posterior a Coulomb, ¿no? Coulomb es anterior, y ellos estudiaron estos temas de empuje activo, empuje pasivo y empuje en reposo. Vamos a pensar rápidamente que esto es un volumen de suelo. Este es un volumen de suelo y tengo aquí una partícula. Esta partícula está siendo sometida a una presión lateral de ambos lados, ¿no? Que es la misma y está en equilibrio. Esa presión cuando el terreno no ha sido cortado, digamos aquí este terreno continúa hacia la derecha, ¿no? Hacia la izquierda para acá y continúa hacia la derecha, es un terreno continuo. Esta presión es la presión en reposo. Y hay un factor que le podemos llamar K sub 0, que me va a dar, me va a permitir calcular cuál es esa presión. Cuando se corta el terreno, le quito, por ejemplo, lo que está aquí a la derecha, pues aquí me quedo con un terreno cortado de esta forma. Estas partículas, cualquiera del terreno a la misma profundidad, lo que empiezan es a originar presión lateral, ¿no? Mientras estoy arriba, la presión es 0, y conforme voy bajando, la presión aumenta más o menos de manera triangular, ¿no? Eso es lo que nosotros trabajamos para efectos de ingeniería, ¿no? Las mediciones demuestran que no es exactamente un triángulo, pero es suficiente para nuestra aproximación. Entonces, cuando el terreno es el que se mueve, ¿no? Contra el muro, porque acá voy a colocar un muro, se llama empuje activo, ¿no? Este es empuje activo. Ingeniero, Sí, adelante. una presa se podría decir que es un muro gigante de contención. Lo que sucede es que en las presas hacemos esto. Por ejemplo, voy a colocar aquí la idea de una presa en arco. Arriba la corona es más angosta y abajo tiene doble curvatura, miren, es así la presa en arco. Entonces, así más o menos abajo va a tener esto. Entonces, esto es como que fuera un cascarón de huevo, pero arriba más delgado y abajo mucho más ancho. Entonces el agua actúa de este lugar, ¿no? Actúa así. Entonces se ha hecho en una presa de arco lo que se hace es, todo lo que estoy pintando es la corona.
Todo lo que estoy viendo en la cola. Entonces, en cualquier nivel de empuje de agua, mientras voy bajando, va aumentando la presión, ciertamente, pero la forma que se le da es para que trabaje como la cúpula de una iglesia, digamos. Ustedes ven que una cúpula de una iglesia tiene esa forma de un cascarón y trabaja predominantemente en compresión. ¿Okay? Han visto algunos videos seguramente en donde coloco 2 o 3 jabas de huevos y alguien se para encima y no lo rompe, porque el cascarón, por la forma que tiene, puede transmitir de una manera fácil lo que son cargas de compresión, ¿no? Entonces, yo tengo un cascarón o un arco, si hay cargas sobre ese cascarón o ese arco, las cargas se transmiten así, en compresión. Entonces, una presa en arco, por ejemplo, no sería un caso de un muro emboladizo, ¿no? Si yo lo hubiera hecho vertical este muro, sí, pero olvídense, si acá esta presa tiene, por ejemplo, supónganse 10 metros, si fuese un muro emboladizo tendría 50 o 60 metros de ancho, ¿no? Sería una cosa enorme, sería antieconómico. La mejor solución para una presa de una altura importante y que no sea muy larga, ¿no? La zona de la presa, es esta zona, esta forma de una presa en arco. Si estuviéramos hablando de una presa que tiene 5 metros de altura, sí, seguramente será un muro emboladizo, ¿no? Para 5 metros de altura o 4 se puede trabajar todavía con concreto así emboladizo, ¿no? Va a trabajar el concreto en compresión y el acero en tracción. Pero cuando es un sistema en arco, va a transmitir las cargas hacia los apoyos laterales y va a transmitirlas hacia la base, ¿no? Va a tener 3 caras de apoyo. Bien, este empuje activo que les estaba comentando va a tener un valor, ¿no? Y va a estar fácil de calcular cuando conozcamos cuánto vale este coeficiente ahora K sub A. Pero resulta que cuando hacemos muros, los muros necesitamos darles un empotramiento. Acá voy a dibujar el muro, digamos este. Este es el muro que intentamos soporte estos empujes. Entonces, mientras más bajo, como ven, o sea, yo tengo que tener un nivel de empotramiento, voy a necesitar entonces que el muro soporte también los empujes que sigue originando el suelo que está en la zona de ese empotramiento. Me refiero a esto, ¿no? Esos empujes adicionales también va a tener que soportarlo justo hasta la base, ¿no? Entonces, esto es un triángulo, pero hasta la base. Pues cuando se presente el empuje activo en esta dirección, ¿qué necesito para que se presente? Necesito que este muro se mueva. Si el muro no se mueve, o sea, no tiene un pequeño giro, no se va a presentar el total del empuje activo, sino solo una fracción. Y si se mueve ese total, se presenta el empuje activo. Y si se sigue moviendo más, el empuje activo ahí continúa constante. Pero cuando se mueva lo suficiente, acá voy a poner otra flechita, entonces este terreno va a empezar a reaccionar en sentido contrario. El terreno que está aquí. Este terreno va a empezar a reaccionar en sentido contrario. Entonces, la parte que tiene el terreno más alto empuja, a eso se llama empuje activo, y la parte que está abajo reacciona contra ese movimiento y a eso se le llama empuje pasivo. Este se le va a llamar empuje pasivo. El coeficiente aquí se llamará K sub P y el coeficiente de empuje pasivo siempre es muchísimo mayor que el empuje activo. Como coeficiente, como esta altura es menor, la presión probablemente no llegue a igualarse, ¿no? Pero si ambos tuvieran la misma altura, aquí tendríamos una fuerza mayor incluso, porque el coeficiente de empuje pasivo es más grande que el del empuje activo. La gráfica aquí abajo intenta representar eso. El empuje activo de esta persona que está intentando empujar, ¿no? Pero el suelo, simplemente por estar como este oso, que está engordando ahí sentado sin hacer nada, así estaríamos hablando de este empuje pasivo, ¿no? El suelo no tiene que hacer nada, simplemente cuando alguien intenta empujarlo es que aparece la reacción en sentido contrario. Entonces, si se da un pequeño giro, como les decía, un pequeño giro aquí, en la parte superior,
se va a presentar el empuje activo. Si el giro es menor a ese valor mínimo, que dependerá del tipo de terreno y la rigidez, no se va a presentar el total. Entonces, aquí voy a hacer un gráfico. Vamos a colocar por aquí el empuje, o el coeficiente de empuje en reposo. Por aquí vamos a colocar el coeficiente de empuje activo. Y por acá vamos a colocar el coeficiente de empuje pasivo. Entonces veámoslo de la siguiente forma. Si se mueve para este mismo gráfico, ojo, miren, aquí, a diferencia de este lado, aquí el terreno alto está a la izquierda y el terreno bajo está a la derecha. En este gráfico está al revés, ¿no? El terreno alto está a la derecha y el terreno bajo a la izquierda. Entonces, hagámoslo para este caso. Si el movimiento es hacia la izquierda, y a esto digamos que este es desplazamiento y este también, ¿no? Esta es la posición cuando el muro está vertical. Entonces, cuando el muro está vertical, lo que tengo es coeficiente de empuje pasivo, porque no ha habido ningún movimiento, pero cuando se empieza a mover, yo empiezo a tener entonces esto, ¿no? Entonces, hay un momento en el que tengo un nivel de desplazamiento lateral que me permite alcanzar este coeficiente de empuje activo. Si se mueve menos, lo que voy a obtener es un empuje entre el de reposo y el activo, que es, como ven, mayor al activo. Y si se mueve si se mueve contra el muro, estamos hablando contra el suelo, perdón, aquí, este desplazamiento que va ahora contra el suelo, y vamos a tener el empuje pasivo. Este movimiento contra el suelo también lo puedo medir, y eso lo voy a dibujar aquí hacia la derecha. Si el movimiento contra el suelo es lo suficiente, también se puede dar el empuje pasivo. Entonces, tengo dos o tres límites claramente definidos, ¿no? Tres límites claramente definidos. Este es un límite que para una determinada deformación contra el suelo voy a poder alcanzar el coeficiente de empuje pasivo. Y este es el otro límite que para una determinada deformación del suelo hacia afuera voy a poder alcanzar el empuje activo. Cuando nosotros diseñamos muros, casi siempre decimos el empuje pasivo lo vamos a despreciar, no lo vamos a tomar en cuenta, no le vamos a hacer caso. ¿Por qué? Porque esto podría ser, por ejemplo, una carretera. Imagínense que empieza a haber un poco de agua y se empieza a lavar esto. O simplemente que en algún instante de la vida útil de la estructura viene una empresa y tiene que hacer una excavación aquí, retirar esto para colocar cables de red, cables de internet, o simplemente cualquier tema de fibra óptica, tuberías. Una Entonces, cuneta. perdón, En el caso de cunetas, también. claro, También sería. podría haber una cuneta también, pero pensemos que se hace una excavación mayor, no sé, se le retira este terreno. Si se le retira, este empuje pasivo no existiría en ese momento. Y siempre el empuje pasivo lo que hace es evitar el volteo, ¿no? O sea, si esto se va a voltear en esta dirección, si yo en mis cálculos considero el empuje pasivo, estoy diciendo mi estructura es segura. Pero si ese empuje desapareciera porque alguien excava, eso se puede voltear, ¿no? Claro. Entonces pensemos en el momento de construcción. En el momento de construcción voy a tener algo así. Aquí tengo mi muro ya construido con su zapata. Entonces, al momento de rellenar, probablemente lo primero que hagan es rellenar este lado, ¿no? Rellenan este lado. Si aquí todavía no está el resto de la tierra, esto se tendría que voltear, ¿no? O se movería antes de tiempo. Entonces, la idea es mejor no tomar en cuenta el empuje pasivo para que sea que le ponga el relleno o alguien se lo quite, mi diseño sea seguro. Eso es uno de los enfoques que tienen algunas de las normas, ¿no? Como un factor de seguridad sería. Con eso te tienes, o sea, cuando calculas tu factor de seguridad, sabes que el valor que has calculado, por ejemplo, 1.5, sin el empuje pasivo,
Cuando haya empuje pasivo, tu factor va a aumentar, ¿no? Puede ser que llegue a 1,8, puede ser que llegue hasta 2, ¿no? Mejor. Claro. Pero nosotros buscamos un mínimo, ¿no? Un mínimo, y ese mínimo de preferencia que sea 100 el empuje pasivo. Ujú. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Muchas veces se diseña, o no muchas veces, no, casi todas las personas están acostumbradas cuando diseñan estos muros a diseñarlo con el empuje activo, así, con este valor. Entonces, para llegar al empuje activo, que como ven es el menor empuje posible que puede dar el suelo, es lo más abajo de esto ya no hay. Para poder diseñar con un valor tan pequeño de empuje, tengo que aceptar que el muro se va a mover, ¿no? Va a tener un giro arriba, un pequeño giro. Entonces, cuando ese pequeño giro está restringido por algo, ahorita digo algo, nada más un rato comentamos qué cosas podrían ser, las fuerzas reales que van a actuar van a ser mayores, no van a ser estas, sino van a ser, por ejemplo, por acá, ¿no? Va a ser una fuerza a este nivel, o a este nivel, o a este nivel, pero va a ser fuerzas más grandes que el K con el cual he diseñado. Entonces, alguna norma les va a decir, ¿sabes qué? Diseña con 2 veces K sub A, ¿no? Por ejemplo, eso depende de la norma. Normas extranjeras a veces les dice, diseña con 2 veces el empuje activo, que es más o menos el empuje pasivo. O sea, podría ser que algo interfiera en el movimiento de tu muro y realmente lo que va a actuar es un empuje tan alto como K sub 0. ¿Ya? Pero en la mayoría de libros que encuentren ustedes van a ver que utilizan el empuje activo para diseñar. ¿Ya? Este alcance les quiero hacer.